Lectura del tema Moral y Ética del libro Más Platón y menos Prozac del señor Lou Marinov. ¿Por qué una moral o una ética? Entiendo por bien toda clase de alegría y cuanto a ella conduce. Por mal, entiendo toda clase de pesar. Baruch Spinoza. Nada puede concebirse en el mundo, ni siquiera fuera de él, que pueda llamarse bueno sin reserva, salvo la buena voluntad. Immanuel Kant. Un agente de la policía se convirtió hace poco en una estrella de las noticias, gracias a esta sorprendente acción. Mientras hacía sus rondas a solas, encontró por casualidad $35,000 de dinero blanqueado procedente del tráfico de drogas. Se apoderó de ellos y los presentó como prueba. Los medios de comunicación dieron gran resonancia al caso. Los periodistas se deshicieron en alabanzas ante tamaña honestidad. El alcalde lo recompensó con una medalla a la integridad. A mí la noticia también me alegró. Ya hemos oído más que suficiente sobre la corrupción policial, hasta que escuché a la gente explicar por qué lo había hecho. Confesó que había pensado quedarse con el dinero. Luego cayó en la cuenta de que su pensión valía mucho más. Dijo que no quería correr el riesgo de quedarse sin pensión si lo atrapaban. ¿Cómo iba a comprometer mi seguridad económica por $35,000? Razonó. Esto me hizo pensar. Me pregunté cómo habría reaccionado ese mismo policía si hubiese encontrado un alijo que valiera más que su pensión. De haber seguido su propio razonamiento, se lo había apropiado sin pensárselo dos veces. Si el alcalde deseaba repartir medallas en las que este sujeto tendría que haber inscrito franqueza en lugar de integridad, el agente al menos tuvo la valentía de decir la verdad. No obstante, nunca pondría su razonamiento moral como modelo ante mis hijos. Lo que en realidad estaba diciendo era: cumpliré la ley siempre y cuando obtenga más cumpliéndola que quebrantándola. Para mí, esta no era siquiera la parte más espeluznante de la historia. Lo que me alarmó, que nadie más se diera muestras de detectar el error que había en las declaraciones de aquel hombre uniformado. Al parecer, yo era el único que se daba cuenta, el único a quien preocupaba que hacer lo correcto por un motivo equivocado no lo convertía a uno en un dechado de integridad. Los motivos tienen que ser tan honrados como los actos. La integridad supone una lealtad y un compromiso inquebrantables para con unos principios, no un cálculo frío y conveniente. Apoderarse de un dinero que pertenece a otros está mal, con independencia de la suma. Aquella historia era sobre un policía potencialmente corrupto, solo que no le habían ofrecido su precio.
no quisiera deshonrar por completo a la gente, puesto que al fin y al cabo entregó el dinero. Con un humor más generoso, quizá diría que la pidió en sus declaraciones a la prensa. Sin embargo, debería horrorizarnos la bajeza de las pautas morales que hemos adoptado. La regla que atañe al caso, no robar, es fundamental y la sociedad en general debería comprenderla mejor, con inclusión de los agentes de la ley y los periodistas. No obstante, los medios de comunicación trataron a la persona como una celebridad, sin detenerse a pensar en la esencia de lo que había dicho y hecho. El objetivo de este capítulo es ayudarle a comprender y a aplicar su propio sistema ético. Cuando lo lleguen a sus 15 minutos de fama, quiero que sea capaz de dar una respuesta convincente a la pregunta: ¿qué le pasó por la cabeza cuando decidió hacer eso? En muchos aspectos, esta es la clave de la mayoría de las situaciones que se describen en la segunda parte del presente libro. No importa cuál sea el asunto que le atañe, su lucha es identificar y ocupar el elevado ámbito de la moral, hacer lo correcto y ser capaz de explicar a quien convenga, con inclusión de usted mismo, por qué decidió hacer lo que hizo. Tal como hemos visto, existen distintos criterios filosóficos que deben tenerse en cuenta cuando uno se dispone a iniciar o finalizar una relación, a dar un giro a su carrera profesional o a hacer frente a una vida familiar complicada. Ahora bien, cuando llega a la hora de la verdad, la pregunta de fondo es la misma: ¿cómo puedo actuar en esta situación de acuerdo con mi esfuerzo por llevar una vida buena? Este capítulo le ayudará a contestarla. He incluido algunos casos reales, como de costumbre, para presentar problemas éticos o morales concretos y la forma de resolverlos. De todos modos, cabe decir que el contenido de este capítulo podría sacarse a colación en muchos de los temas que aborda este libro. Moral y ética. Todo el mundo empieza, o mejor emplea a la ligera, los significativos o los calificativos moral y ético, usándolos a menudo como redundancia, como para darle más énfasis. Su conducta moral fue, o su conducta ética, por ejemplo. Si pregunta a la gente cuál es la diferencia, la mayoría no tiene ni idea. Se limita a emplear la fórmula porque les suena bien. Sin embargo, podemos establecer una distinción entre ambos términos, que creo que nos resulta útil y nos resultará útil. La ética se refiere a una teoría o sistema que describe qué es el bien y, por extensión, qué es el mal. La mitología y la teología son las fuentes más antiguas de la ética, aunque en la actualidad se debaten más los sistemas filosóficos. La moral se refiere a las reglas que nos dicen lo que debemos hacer y lo que no. La moralidad divide a los actos en buenos y malos. La moral tiene que ver con su vida personal. ¿Cuál es la conducta adecuada en una primera cita? ¿Acaso llevarse un paquete de folios del despacho a casa para que lo usen los niños constituye un crimen? La ética se centra más
en lo teórico. ¿Cómo juzgamos los crímenes de guante blanco, a diferencia de los crímenes violentos? ¿Cómo asignar los trasplantes de órganos si la demanda supera la oferta? Las reglas según las cuales vivimos constituyen la moral. Los sistemas que generan dichas reglas constituyen la ética. Es decir, que la ética son los principios y valores, digo yo, y la moral, la conducta que se ajusta a esos principios. Si será moral, si lo hace, y si no, será inmoral. Sigue el autor. La ética trata sobre lo teórico, mientras que la moral trata sobre lo práctico. La categoría de su filosofía personal será insuperable si logra aunarlas con algo que es correcto o equivocado. Tiene que conocer sus opciones, valorar los pros y los contras. Ya continuamos. Y hallar una forma de razonar moralmente sobre lo que tiene que enfrentar, de modo que pueda justificar la bondad de su respuesta. Si no se siente bien, quizá no debería hacer lo que tiene en mente. Si es lo correcto, siempre habrá una manera de justificarlo. Recuerde que la racionalización es algo completamente distinto. Usted puede racionalizar cualquier cosa, deformando y citando mal cualquier idea para que encaje en sus planes. Nadie lo descubrirá. Nadie es perfecto. El diablo me empujó a hacerlo. Dios me perdonará. Soy el presidente. Justificación, no obstante, comparte la misma raíz que justicia y justo. Requiere una deliberación más profunda y a cambio proporciona un suelo más firme. El desafío consiste en tener un sistema ético personal al que poder remitirse en busca de directrices morales. Tendrá que comenzar por pensar qué es bueno y qué es malo. Este problema ha desconcertado a los filósofos de todos los tiempos, así que no espere una respuesta completa e infalible al final de este capítulo. En la República, Platón presenta un diálogo en el que Sócrates le pide que defina el bien. Comillas, es conocimiento, placer u otra cosa. Ya le había propuesto varias virtudes, como la templanza y la justicia, pero enfrentado con tamaño reto, Sócrates contesta: me temo que está más allá de mis facultades. Siglos después, el panorama no devino mucho más claro. Así pues, el bien, comillas, no es susceptible de una definición en el sentido más importante de esta palabra, escribió G. E. Moore. Nietzsche se lamentaba de la de la antigua ilusión llamada bien y mal, igual que otros que lo han intentado antes que usted. Quizá no sea capaz de responder a este acertijo con precisión. No obstante, hay que mojarse en el intento. Es la única forma de crear una base sólida. Platón sostenía que las personas tienen una noción intuitiva de bien, aunque en el mundo real solo disponemos de pobres copias del ideal. Comillas, el más alto objeto de conocimiento es la naturaleza esencial del bien, de donde procede el valor que otorgamos a todo lo bueno y correcto, escribió. Tal como hemos visto, no obstante,
Platón nunca alcanzó su meta más elevada y nunca concretó una definición. Hobbes adoptó otro punto de vista. Cualquier cosa, dijo, que sea objeto del apetito o del deseo del hombre, será la que el hombre por su parte llame bien, y el objeto de su odio y aversión, mal. En otras palabras, Hobbes se opone a Platón y afirma que no existe una esencia universal del bien. Bien y mal solo son etiquetas que utilizamos para describir lo que nos gusta y lo que nos desagrada. El Tao enseña que solo podemos reconocer el bien comparándolo con el mal, pero poco propone una definición tampoco. Dijo Thomas Hobbes, el más alto objeto de conocimiento es la naturaleza esencial del bien, de donde procede el valor que otorgamos a todo lo bueno y correcto. Las palabras bien y mal siempre se usan con relación a las personas que se sirven de ellas, pues no existe nada que sea simple y absolutamente eso. ¿Por qué atenerse a una moral o a una ética? ¿Por qué preocuparse sobre el bien y el mal? ¿De qué nos sirve? Todo esto resulta más fácil si uno se adhiere a una religión o que defina esa religión el bien y el mal, bajo la autoridad de Dios. Todas las grandes religiones ofrecen una guía moral que emana de un poder divino. Al atribuir las reglas a Dios, se matan dos pájaros de un tiro. Se obtiene una moral muy concreta para guiar los actos y un sistema ético absoluto donde enmarcarla. Obrar correctamente significa obedecer los mandamientos de Dios. Las reglas proceden de Dios y Dios es bueno. Si este planteamiento le ha resultado o le da resultado, ciertamente lleva ventaja, continúa el autor del libro. Aun si usted no cree en una religión, puede servirse de la sabiduría de los teólogos antiguos sin deber lealtad a una deidad. Las escrituras de todas las grandes religiones contienen profundas revelaciones morales de las que cualquiera puede sacar provecho. Ahora bien, para hallar soluciones filosóficas a los problemas de la vida, con fe o sin ella, tendrá que buscar y comprender los preceptos más importantes y ajustarlos a su visión personal del mundo. Seguramente ya le han dicho más de una vez que debe andar el camino, así como decir lo que tenga que decir, puesto que se trata de un buen consejo. No dudo en abogar por él. Los pensamientos y razonamientos que se ocultan detrás de nuestros actos constituyen la clave para enfrentarse a cualquier situación y resolverla. La ciencia. La religión no es el único camino para hallar reglas éticas y morales. Muchas personas prefieren sustituirlas por la diosa ciencia. Un científico como E.O. Wilson, al pedir que, comillas, por un tiempo se quite a la ética de las manos de los filósofos y se someta a la biología, cierro comillas, puede organizar un notable coro de aleluyas, sobre todo en un campus universitario. La idea consiste en buscar explicaciones evolucionistas a nuestra conducta,
demostrar que la selección natural supuestamente favorece el buen comportamiento, al tiempo que contribuye que el mal comportamiento caiga en desuso. Al parecer seremos capaces de distinguir a los cuáqueros de los nazis analizando su ADN. Si bien pienso que podemos aprender mucho de la teoría de la evolución, no creo que encontremos algo en nuestros genes que por sí mismo no fuerce, o mejor, nos fuerce a ser buenos o malos, o mejor, a obrar correcta o equivocadamente. Algo que nos aclare, por tanto, qué es el bien y qué es el mal. Las normas, cómo te casarás, como no te casarás con un primo, ese tipo de normas, como no te casarás con un primo, pueden vincularse a la biología. Mezclar genes muy próximos incrementa de forma drástica el índice de anormalidades genéticas y la descendencia. Sin embargo, aunque la sociobiología nos diga que aumentamos las posibilidades de transmitir por vía genética ciertos actos altruistas, también podemos transmitirlos sin hacer otra cosa que ser promiscuos. A Herodes se le atribuye 700 esposas y solo Dios sabe cuántos hijos, aunque esto no, o mejor, esto valdría muchos puntos en el índice de salud sociobiológica, más allá de la escala de puntuación, diría yo, apuesto que no bastaría con convertirlo en uno de los pilares de la sociedad de E.O. Wilson, ni de ningún otro. Existe una diferencia entre lo que es bueno para nosotros y lo que es bueno en sentido universal o ideal. Creo que una ciencia nunca nos llevará hasta ahí. De hecho, el origen natural del tabú del incesto es el único ejemplo consistente de moralidad fruto de la ciencia. Paréntesis, y aún así surge la pregunta de por qué se dan tantos casos de incesto a pesar del tabú. Cierro paréntesis. Es obvio que poseemos y necesitamos muchas más normas morales para dar forma a nuestro ser y a la sociedad. Los orígenes de la moralidad distan tanto de estar claros como de la teoría de la evolución. ¿Qué es el bien? Tanto la ciencia como la religión contienen porciones de verdad moral, aunque uno no suscriba sus programas al completo. Ahora bien, si éstas no lo satisfacen, la filosofía laica le ofrece otro medio de aproximarse a la moralidad y a la ética. ¿Qué es el bien? Tal vez sea la pregunta más antigua de la filosofía. La filosofía occidental propone, ya vamos a ver, como mínimo 3 formas principales, atención, principales, de pensar sobre la respuesta: el naturalismo, el antinaturalismo y la ética de la virtud. Cada una de ellas se presenta en distintas variedades. El primer naturalista fue Platón. Fundó la tradición idealista que sostenía la existencia de una forma universal que es la bondad. Para Platón una forma es una idea, no una cosa material, aunque no por ello menos real. Separa el mundo de las apariencias. Abro paréntesis, las cosas concretas tal como las percibimos, cierro paréntesis, el mundo de las ideas o formas. Todas las cosas de la tierra son copias de formas, y mientras que las formas en sí son perfectas, abro paréntesis,
es decir, ideales, cierro paréntesis, las copias son forzosamente defectuosas. Según Platón y según sus seguidores, existe un ideal de bondad. Para convertirnos en seres morales, nuestra tarea consiste en copiar el ideal tan bien como podamos. A medida que el tiempo pasa y vamos adquiriendo conocimientos, deberíamos ser capaces de hacer copias cada vez mejores, con lo cual nos iríamos acercando al ideal de bondad. En el reino de las ideas, la bondad desempeña la función del sol. Su radiación ilumina todas las demás ideas. Platón, sin embargo, dice no poder dar una definición concreta de la bondad. Cree que la mente puede percibir su esencia, pese a no ser capaz de expresarla con palabras. Este postulado deviene circular. Abro paréntesis, una buena persona es una persona llena de esta esencia indefinible, de modo que para subir a bordo tendría que abrirse camino, sirviéndose de un conocimiento intuitivo más que explícito de la bondad. Platón creía firmemente que la educación ética era indispensable para obtener un comportamiento moral. Hacía hincapié en que la capacidad de pensar con actitud crítica, abro paréntesis, en sus tiempos, esto aludía a la geometría euclidiana, cierro paréntesis, era el requisito previo de todo razonamiento moral. Por consiguiente, se quedaría horrorizado en el método, o mejor, con el método que seguimos para enseñar ética a los niños más pequeños, suponiendo que lo hagamos. Si Platón tuviera que juzgar el sistema educativo estadounidense contemporáneo en su conjunto, lo encontraría éticamente empobrecido y moralmente fallido. Voy a dejarlo aquí para que estos primeros casi 30 minutos de lectura, 27 minutos y 40 segundos, sea objeto de un examen de nosotros quienes estamos en este grupo de pensamiento estratégico. Gracias por su atención.